Muy buenas para todos. Vamos a empezar un ciclo de charlas acerca de fundamentos básicos en la fijación externa circular y en esta oportunidad me voy a referir sobre los corredores anatómicos de seguridad de la pierna. Quiero que imaginen esta estructura anatómica desde todos los puntos de vista: lateral, frontal, lateral y posterior. Debo recomendar para esto que hagan un repaso acerca de las estructuras anatómicas a través de este atlas publicado por el doctor Mauricio Catañi ya hace varios años, el cual está muy disponible en la red y que ustedes pueden tener un detalle anatómico de las diferentes extremidades y viene también especificado con el lado derecho e izquierdo si usted lo prefiere. Básicamente el profesor sigue una regla muy básica que es la belleza de lo simple. Y acá básicamente vamos a utilizar 6 secciones anatómicas. La primera pregunta que me hice fue ¿cómo sería un método fácil y sencillo en cirugía para poder determinar estas zonas? Una manera como usted lo puede hacer es utilizar un campo operatorio y situarse con una línea que va en la superficie articular superior y en la superficie articular inferior. A partir de esto, trazar mitades a través del campo y irlas marcando paulatinamente para que obtenga estas secciones hasta lograr tener hasta un cuarto. Y de esta manera podemos utilizar, por supuesto, los dos primeros trazos, este que está en la parte proximal y distal, no es que vayamos a pasar alambres por ahí. Eso solamente son nuestros puntos de referencia, al igual que el de la mitad. Los que vamos a utilizar son los 3 intermedios y los 3 distales. Pero de esta manera, usted como verá, estos dos de aquí no los vamos a emplear sino como punto de referencia. Este también va a ser un punto de referencia y lo que ya vamos a emplear son las mitades, mitad, mitad, mitad y mitad. Así de esta manera obtendremos 6 corredores de seguridad. Esta es la vista antero-posterior y esta es la vista lateral. Lo mismo, nuestras dos primeras líneas de referencia, la mitad y aquí en adelante mitad, 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 mitad y mitad. Y de esta manera lo que les dije, están las 6 secciones. Entonces ahora me voy a referir de manera ordenada desde la parte superior e inferior. Pero la verdad es que nosotros no operamos de esa forma. Realmente lo hacemos extremo a extremo, mitad y mitad de cada uno de los segmentos que estemos haciendo para ir centrado el aparato, que va a ser otra sección de esta conversación. En el primer corte se cruza la meseta tibial de medial a lateral justo por debajo del nivel de la articulación de la rodilla. La tibia es palpable en los 2/3 anteriores, pero no en la parte posterior. Otras superficies y los puntos de referencia incluyen el ligamento colateral lateral que se une a la cabeza del peroné, en este punto de aquí, y el tendón rotuliano que va a insertarse acá en la tuberosidad tibial. La tibia en este punto es 80% esponjosa, al igual que el extremo proximal del peroné, que se está también volviendo predominantemente esponjoso en su composición en el lado posterolateral. La superficie de la tibia medial proporciona la inserción para el sartorio, el grácilis y el semitendinoso, formando la famosa pes anserinis. El nervio y la vena safena discurren entre los músculos con la arteria geniculada inferior y el nervio infrapatelar que emerge superficialmente. Las principales estructuras neurovasculares son posteriores y ligeramente laterales, excepto el nervio peroneo común que está situado lateralmente a lo largo del borde posterior del bíceps femoral y el nervio iberosapheno medialmente, aproximadamente a una mano de ancho a nivel medial y del borde medial de la rótula. Entonces, esta sería nuestra zona donde estaremos trabajando. Este sería un primer alambre. Este alambre de referencia me parece muy importante, pasa por delante del peroné y después ya podemos entrar a hacer los famosos tornillos cruzados. Si usted va a utilizar este tornillo que va a tomar de una vez el peroné, le recomiendo que utilice una guía y una broca canulada. Esto tiene mucha utilidad, sobre todo cuando usted va a hacer alargamientos. Para transportes no tiene ningún tipo de relevancia. Este es el otro tornillo. Si usted se da cuenta, vamos dejando 2 traveses de dedo de diferencia en la circunferencia alrededor y aquí obtenemos esta fijación de acá.
Esto resulta muy importante, la buena ubicación. Recuerde que algunos pacientes pueden ser tributarios a recambios, a fijación interna, y por este corredor anterolateral es por donde podríamos colocar una placa o un implante posteriormente. Opcionalmente, usted puede obtener una fijación del peroné a través de este alambre, pero he observado en mi práctica de que puede causar mucha molestia y dolor, así que trato de evitarlo. Estos son los detalles acerca de lo que acabé de decir y el orden práctico. Primer alambre, segundo tornillo, tercer tornillo y opcionalmente el cuarto. Es una muy buena configuración para lo que es la parte proximal. No es que utilicemos los 4 puntos, sino que tenemos las posibilidades de poder tener esa potencial. El diagrama muestra incluso el acceso medial y lateral de la tibia disponible para la inserción de los tornillos cónicos. Por lo general, primero se inserta un alambre de referencia para la fijación de un alambre fino. Este se inserta en el plano transversal a través de los platillos tibiales anterior al peroné. Luego se obtiene una fijación óptima utilizando 2 tornillos cónicos anteriormente. El medial se puede utilizar también para fijar la cabeza del peroné. Si este es el caso, se debe utilizar una guía de perforación y un trocar. Alternativamente, se puede utilizar un clavo liso, 2 o 3 milímetros, para transfixiar la articulación tibio-peronea proximal, por ejemplo, en un alargamiento tibial. Este se inserta palpando y protegiendo el nervio peroneo común con el pulgar y sosteniendo los tejidos blandos posteriormente, mientras se flexiona la rodilla y se introduce el clavo a través de la cabeza del peroné. El pasador se dirige anterior y medial y ligeramente distal hacia el anillo disponible más cercano. El alambre se corta a ras de la piel y se tira hasta que quede lo más ras del hueso. Es importante tener una muy buena advertencia. No pase alambres a través de la cápsula. Comience por lo menos de unos 13 a 15 milímetros distales a la superficie articular. Esto es muy importante. Ahora vamos para la zona 2. Esta aproximadamente está a unos 7-8 centímetros distales de la articulación de la tobilla. Y a este nivel es palpable todo el borde anteromedial de la tibia, lo que proporciona una guía útil para determinar el diámetro transverso relativo del hueso. El componente cortical a este nivel es aproximadamente el 40% del diámetro de la tibia. El haz neurovascular aquí ocupa una posición más como central en la pierna, estando el haz anterior muy cerca de la membrana interósea en el eje sagital. Posteriormente, el haz neurovascular discurre justo por detrás del músculo tibial posterior, nuevamente en el eje sagital. El gastrocnemio se ha dividido en sus cabezas lateral y medial a nivel de la pantorrilla. El tornillo cónico se puede insertar perpendicular al borde subcutáneo de la tibia en la cara medial, y el alambre liso se puede insertar ligeramente oblicuo al plano transverso de la tibia para engancharlo en su porción más ancha, y aquí se lo voy a mostrar. Si usted se da cuenta, el alambre va oblicuo y el tornillo pasa no el crestudo, sino en el renglón más medial. Y podemos colocar un segundo tornillo en esta posición, que también nos ayuda mucho, y como ustedes pueden ver, podemos tener 3 puntos de fijación. Vamos a la zona 3. Esa está aproximadamente unos 12 centímetros distales a la articulación de la rodilla. El borde medial de la tibia todavía se encuentra en posición subcutánea. El componente cortical del hueso aumenta gradualmente. En este nivel el peroné tiene una sección transversal más triangular y aquí tiene su diámetro más pequeño. Una vez más, los haces neurovasculares son relativamente centrales entre la tibia y el peroné. La arteria y venas tibiales anteriores y la nervia peronea profunda están centrados en la parte superior de la membrana interósea, en el plano sagital. La fijación se puede realizar con un alambre nuevamente oblicuo, medial y un tornillo cónico insertado desde la cara medial de la tibia perpendicular a la cara medial. Y aquí va el alambre, el otro que se puede colocar y por supuesto el tornillo. Muy bien.
Y estos son los tornillos que podemos llegar a utilizar. Se dan cuenta, hay bastantes opciones. Vamos a la sección número 4. Esta se toma justo por debajo del punto medio de las articulaciones de la rodilla y el tobillo. En este punto, la tibia mantiene su corteza densa, que ahora comprende hasta el 80% de la sección transversal, con una posición subcutánea medial. El peroné ahora adquiere una sección transversal más cuadrangular. El haz neurovascular principal está muy cerca del centro geométrico de la pierna. El haz anterior es anterior a la membrana interósea. El tibial posterior, arteria y vena tibial corren posterior y lateral a la tibia en una confluencia de los músculos sólido, tibial posterior y flexor largo de los dedos. Los vasos peroneos permanecen medialmente en relación con el peroné. Las contribuciones musculares siguen siendo similares, siendo la única diferencia significativa la masa creciente del gastrosóleo. Ahí está el alambre, el tornillo, la opción que tenemos para colocarlo. Estos, por supuesto, deben ser colocados en niveles diferentes. Ahora vamos para la sección número 5. Este se toma aproximadamente como unos 12 centímetros, pero de la articulación del tobillo, donde la tibia permanece palpable a lo largo de la superficie medial, pero es relativamente anterior debido al aumento de la musculatura posterior. El peroné no suele ser palpable debido a la masa muscular peronea, que aquí es gruesa. Ambos huesos a este nivel están formados principalmente por hueso cortical. La arteria y la vena tibial anterior con la nervia peronea profunda corren en una posición más posterior, ahora adyacente a la membrana interósea. Los músculos tibial anterior y extensor largo del dedo gordo cubren las estructuras. La arteria y la vena tibial posterior y con el nervio tibial se ubican centralmente entre el músculo sólido y el compartimiento posterior profundo, descendiendo sobre el músculo tibial posterior. Y por último, la sección número 6, muy interesante porque yo creo que debemos manejarla muy bien. Esta última sección de la pierna se toma justo proximal a la articulación del tobillo, aproximadamente 2 centímetros desde la articulación. En este nivel, ambos malleolos son unos puntos de referencia palpables y bien definidos. La epífisis tanto de la tibia como del peroné son cuadrangulares en la sección transversa a este nivel. Los tendones principales también suelen ser fácilmente palpables en sus posiciones subcutáneas. La arteria y la vena tibial anterior con la nervio peroneo profundo se encuentran entre los tendones del tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Y la arteria y la vena tibial posterior y el nervio tibial se ubican en el cuadrante posteromedial de los tendones del flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Aquí están los detalles anatómicos. La fijación inicial utilizada es un alambre de referencia en la tibia distal a través de la parte oblicua desde posterolateral a anteromedial. Se puede lograr una estabilización adicional con un alambre dirigido desde anterolateral a posteromedial, anterior al haz neurovascular. Alternativamente, se puede insertar un tornillo cónico estabilizador en dirección anterior lateral al tendón tibial anterior. Es importante este detalle porque cuando queda atravesado el tibial es un clavo que va a permanecer irritado todo el tiempo. Esto debe hacerse con cuidado utilizando una técnica abierta limitada a través de una pequeña incisión que se dilata con las pinzas arteriales o con una tijera de disección Roma. Las pinzas se utilizan para desplazar los tejidos blandos y por lo tanto proteger el haz neurovascular anterior, permitiendo una perforación previa segura a la inserción del tornillo cónico, que debe ser aproximadamente de 5 a 6 milímetros dependiendo que se trate de un adulto o de un niño. Voy a referirme al centrado del aparato y la evaluación radiológica intraoperatoria. ¿Cómo centramos el aparato? Nuevamente volvemos a los puntos de referencia. Tenga en cuenta esta esfera que vendría representando la posición de la rótula,
la línea articular superior, la línea articular inferior, el relieve del peroné a nivel proximal, el relieve del peroné a nivel distal y el valero medial, tuberosidad tibial y la línea media de la pierna que debe coincidir más o menos con el segundo rayo a nivel del pie. Esta es la visión que nosotros quisiéramos tener en cirugía, pero para eso necesitamos el intensificador de imagen. Y ahí sí ya podemos entrar a ver si nuestro aparato se ajusta a la longitud que nosotros queremos. En la parte proximal, si usted está ubicando apropiadamente el alambre, lo que debería usted estar viendo en el intensificador de imagen debe ser más o menos esta imagen. Usted debe estar entrando aproximadamente entre 15 y 18 milímetros de la superficie articular. Un punto de referencia fácil es la punta del extremo del peroné. Y acá 20 milímetros desde la superficie articular, y se supone que debería estar de esta manera, totalmente paralelo a la superficie articular distal de la tibia. A nivel lateral, aconsejamos utilizar un par de bultos para poder centrar apropiadamente el fijador externo. La pierna, aunque no tiene una posición exactamente central, usted puede tomar como referencia unos alambres de ilísaro proximal y distal, y puedes tomar la distancia con una pinza autoestática para que la distancia sea más o menos similar y evitar errores de que el fijador quede inclinado, ya sea para un lado o para el otro. Voy a referirme entonces ahora de cómo hacer una corticotomía a nivel de la tibia. La corticotomía es el procedimiento por el cual hacemos el corte controlado del hueso, preservando las partes blandas y con mínima desperiodización en unas zonas anatómicas fértiles para el regenerado del hueso. Las zonas fértiles se encuentran en el caso de la pierna en la parte más proximal y en la parte más distal. Y mire la incisión tan pequeña que estoy realizando para realizar un brocado. En este caso voy a utilizar una de diámetro de 3.2 milímetros. Disminuyo la temperatura empleando solución salina, hago pausas para poder haciendo los cortes paulatinamente, y si usted se da cuenta, primero hago la cortical lateral y después hago la cortical medial. Primero hago la cortical anterior y después hago la cortical posterior. Siga un orden y no tendrá problemas. Usted aquí no pretende tener cortes perfectos con la broca, sino que prepárese para realizar entonces un corte con el uso de un osteótomo pequeño. En este caso, asegúrese que su casa médica conserve estos osteótomos pequeños con buen filo, de manera que usted pueda realizar este movimiento gentil del corte del hueso, haciendo estos movimientos de esta manera, sin desesperarse y de una manera gradual y de manera ordenada. Primero la cortical externa, después la cortical medial, después la cortical anterior y por último la cortical posterior. Si todo esto está bien, usted va a hacer un discreto movimiento rotacional incompleto de menos de un cuarto de circunferencia. Mire esto, ¿verdad? Es correcto. Aquí hemos soltado intencionalmente la unión a las buchas de 40 milímetros, que en este caso, mientras estás operando, utiliza solamente dos, y por supuesto, verifica con el intensificador de imagen que haya quedado bien. ¿Listo? Mantenga una distancia prudente a nivel de la corticotomía y no use tornillos tan cercanos porque se le puede romper. Veamos cómo hacer una corticotomía ahora en el peroné. Para el caso del peroné, se debe utilizar un abordaje que ocupa la mitad de la longitud del hueso, una herida de aproximadamente unos 3 centímetros en el tercio medio, pero también debe recordar que esta osteotomía debe ser oblicua y que además de eso el abordaje es más posterior de lo que usted piensa. Eso lo olvidamos muchas veces y el abordaje lo pretendemos hacer totalmente lateral, y ya ustedes escucharon las características del hueso en este punto y además dónde pasan las estructuras nerviosas. Hacemos la misma técnica, un par de Homan pequeño. Asegúrense que su equipo de instrumental contenga Homans pequeños, mini y delgados, para que usted pueda entrar delicadamente en este punto sin hacer mucha fuerza. Hace la osteotomía oblicua inicialmente con una broca de 3.2 milímetros y después la puedes completar con el osteótomo con un discreto movimiento rotacional. Aquí algunos detalles: la distancia, el punto, y se hace el corte.
Ahora, con respecto al posicionamiento, el posicionamiento es importante porque usted tiene que tener un ejercicio mental ordenado de la manera como usted va a operar. En la primera parte, usted va a estar colocado en la parte lateral y el intensificador de imagen en la parte medial. Si usted está haciendo lo correcto, en el primer gesto, usted debería estar viendo esto así. Y en la parte distal, el siguiente alambre, usted debería estar viéndolo de esta manera. Mi consejo es que en este punto no vaya arriba de una vez, sino que haga la fijación inmediatamente del peroné. ¿Por qué? Porque si usted coloca los otros puntos de fijación, después le va a costar mucho trabajo ubicar los extremos de este alambre dentro del anillo. Una vez pasada esta parte, usted debería pasarse al corredor anteromedial para que continúe haciendo los diferentes tipos de fijaciones y el intensificador de imagen debe cambiar de sitio para que no quede trabajando encima de usted. Es un poco incómodo para el técnico de rayos X, pero es necesario hacerlo. Verifique de que su mesa le permita hacer la vista apilateral y que usted pueda moverse durante todo el recorrido del paciente, desde la pelvis cadera hasta el pie. Recuerde que de pronto le toca hacer un test de alineamiento durante el procedimiento. Ahora, ¿cómo se colocan los tornillos y los alambres apropiadamente? Utilice una técnica depurada con un bisturí fino que puede ser de 15 milímetros y una tijera de disección si es necesario para algunas estructuras como por ejemplo cuando se pasa cerca al tibial anterior. En algunas otras partes que es subcutáneo se puede evitar este paso, usar una guía apropiada, una técnica de baja temperatura y además de eso un paso de broca pausado a baja revolución con alto torque y mucha solución salina para bajar la temperatura. Los clavos o los alambres de ilízaro se pueden colocar con una previa incisión si lo deseas, bajando temperatura con una gasa con solución salina o alcohol y siguiendo los corredores anatómicos. Aquí les voy a hacer una demostración de una colocación de un alambre en el taller. Ya uno aquí ya se tiene confianza, entonces ya lo coloca uno sin intensificador y le sale hasta uno hasta recto. Estos stoppers siliconados son supremamente buenos para la protección de los clavos con las gasas para que no se caigan. Y si ustedes se dan cuenta, más o menos unos 18 milímetros desde la superficie articular. Y acá está la demostración, los stoppers y la colocación y el posicionamiento de este segundo tornillo cónico en este punto. Si todo está muy bien, debería verse algo más o menos así. En la parte distal, ya saben, 20 milímetros desde la superficie articular y el alambre se debe colocar de esta manera. Aquí en el taller estamos haciendo la demostración y observen ustedes el paso del alambre y lo que les decía, el paso del segundo alambre del peroné, que es supremamente importante. Aquí está el detalle del tope roscado que hay con los que estamos comenzando. Podemos saber la distancia previamente con los exámenes que tiene el paciente en las radiografías y entonces podemos colocar el tope un poquito más de la longitud para que no se nos pase a estructuras nobles vecinas. Aquí está el uso. Hay gente que no le gusta usarlo, que tiene mucha confianza, pero para lo que estamos comenzando me parece muy importante. Acá está el paso del alambre y estos serían los stoppers siliconados para proteger. En el caso de la diáfisis, lo mismo, con mucho cuidado. Hacer el paso poco a poco, lentamente. Si ustedes alcanzan a escuchar las pausas que da el motor, son intencionales. Esta es la posición como si fuera nada más la diafisaria. El sistema Rancho revolucionó el posicionamiento de los tornillos porque esto permite a través de un cubo poder colocar el tornillo cónico y no quedar directamente contra el anillo. Pero después fue modificado y a mí este centrado con el esquema Rancho me gusta mucho, sobre todo en algunas veces cuando no podemos utilizar alambres o tiene intolerancia por el paciente o no tienes mucha experiencia con el alambre y quieres hacerlo centrado con esto, entonces lo puedes hacer con esta parte. Colocas este armado y mira todo el movimiento que te permite hacer, traslación, angulación, ¿sí? Entonces te puedes mover con el aparato de manera que puedas ubicar y una vez que esté ubicado en el punto deseado, entonces aquí le pedimos el favor a alguien que nos esté ayudando para hacer los ajustes. Y entonces ahí sí lograr centrar apropiadamente el hueso dentro del anillo. Esto es una técnica muy fácil y creo que la deberían todos practicar para poder hacerlo apropiadamente. Espero que haya
aportado algunas técnicas que he aprendido con el tiempo y sobre todo que sirva de muy buen repaso de los corredores anatómicos para la colocación de alambres y tornillos cónicos. Muchas gracias.